Muy bien. Espero que todo las instrucciones hayan quedado claras. Por favor, chicos, sí es importante su colaboración en la clase. Es importante que todos estemos presentes, que podamos escuchar la presentación. Si en algún momento tenemos algún tipo de duda, pueden interrumpir, no tengan pena. Lo importante es que preguntemos, que no nos quedemos con ninguna duda para que podamos ir avanzando con los temas. Me gustaría entonces empezar la nueva presentación del día de hoy. Si ustedes ya vieron su material que está publicado directamente en su plataforma Blackboard, perdón, se van a dar cuenta que para el día de hoy tenemos un segundo tema. Este segundo tema es el brief. No sé si alguno de ustedes ha tenido acercamiento o ha tenido algún tipo de conocimiento acerca de este recurso. A ver si alguien, me dicen ustedes si sí lo han escuchado el término, si no lo han escuchado o si alguien incluso en algún momento ha trabajado con esto. A ver, cuéntenme un poquito cómo está la situación. Y también, chicos, les voy a agradecer si su participación, si pudieran escribir, porque me gustaría saber que están presentes. Entonces, porque si no esto se vuelve un monólogo. Y creo yo que así es un poquito más complicada la clase. Me gusta que sea mucho más amena y esto lo vamos a hacer si solamente ustedes también me ayudan y participan en la presentación para ir interactuando unos con otros. Omar nos dice que él no sabe qué es este tema. En algún caso, Coca, si mal no recuerdo, creo que sí te gusta que te digan, Oscar. Entonces, Coca sí lo ha escuchado, pero no se acuerda muy bien. En algunos otros casos, Andrea también. Y Sergio dice que lo trabajó en bachillerato. Buenísimo. O sea que de alguna manera, algunos tenemos un conocimiento, pero algunos otros no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a estar hablando acerca de lo que es el brief creativo. ¿Sí? Perdón. Entonces, el brief creativo o el brief en términos generales va a ser un resumen de diseño o es un documento escrito tanto por el cliente como nosotros como diseñadores. Al final va a ser una herramienta la cual vamos a tener nosotros acceso y se van a describir algunas etapas y definiciones del proyecto que estamos desarrollando. ¿Por qué es importante esto entonces, chicos? Porque cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, estamos trabajando con un cliente directamente, pues van a surgir algunas ideas, van a surgir algunos problemas y van a surgir algunas soluciones que es importante que las dejemos plasmadas en un documento. Cuando hablamos de problemas, no estamos hablando de los problemas cotidianos que cada uno tiene, ¿sí? Sino que en algún momento es una problemática de diseño que nosotros tenemos que resolver creativamente. Por darles un ejemplo bien sencillo. Abrimos una nueva empresa y esa nueva empresa necesita un nombre y viene alguien y dice, bueno, la empresa se va a llamar X, un nombre. Pero como ya tiene un nombre, va a necesitar un logotipo. Entonces la problemática sería de que la empresa nueva necesita un logotipo. Y entonces tenemos que hacer algún tipo de análisis en función de ir resolviendo esta situación de la necesidad de un logotipo. Entonces, para eso nos va a servir el brief creativo. Va a ser nuestra herramienta con la cual nosotros vamos a estar trabajando. El brief es un documento que cada agencia, estudio de diseño o diseñador gráfico desarrolla a su propio criterio. Les digo que es a su propio criterio porque a pesar de que hay algunas estructuras básicas, no todos los briefs funcionan de la misma manera para todas las personas. Cada uno, como va desarrollando su trabajo, va desarrollando su experiencia, se va a dar cuenta que el brief se puede ir adaptando a nuestras propias necesidades. Entonces, en este resumen que se hace, porque al final es eso, es un resumen,
El cliente, nosotros definimos los objetivos del trabajo que queremos, ¿sí? Definimos y dejamos plasmado por escrito también las expectativas que queremos alcanzar con el trabajo, qué alcances va a tener este trabajo. También en este caso se está comprometiendo a hacer actualizaciones a este documento en la medida que el proyecto va avanzando. ¿Por qué? Porque al final, en un principio, perdón, nosotros podemos estar teniendo algún tipo de idea, pero cuando va evolucionando en nuestro proceso de investigación, en nuestro proceso de análisis, nos podemos ir dando cuenta que lo que planteábamos al principio no era como nosotros lo veíamos. Entonces, esto puede ir cambiando. Entonces, sí va a necesitar algún tipo de actualización. Este documento eh, tiene que ser bastante simple, bastante sencillo, pero que a la vez explique de una manera clara hacia dónde queremos llegar. Y este documento va a ser para ambas partes, cliente y diseñador, un entendimiento claro de lo que se espera del proyecto. Si en el brief de diseño se generan algunas inquietudes respecto al proyecto, es mucho mejor porque con esas inquietudes que nosotros vamos a ir teniendo, pues nos podemos ir dando cuenta que podemos o que no podemos ir haciendo con nuestro trabajo. Es preferible que tengamos inquietudes en las etapas iniciales. Esas inquietudes son nuestras dudas, ¿sí? Esas dudas nosotros las tenemos que ir resolviendo. Por darles un ejemplo, el cliente me pidió hacer un logotipo en rojo, pero con el estudio que yo tengo, la experiencia que yo tengo, eh, puedo intuir que el rojo no es el mejor de los casos. Eso es una inquietud. Entonces puedo yo venir y discutirlo con mi cliente. Mira, Juanito, mira, Pedrito, fíjate que lo que me estás pidiendo considero que no es viable. Obviamente, para hacer esto tenemos que tener nuestros argumentos. ¿Cuáles son nuestros argumentos? El conocimiento previo que cada uno va teniendo acerca de sus fundamentos de diseño. Por eso es importante y le damos mucha prioridad a toda la parte teórica de diseño. ¿Por qué? Porque esta va a ser nuestra base con la cual yo voy a poder venir y dar un argumento sólido a una situación que el cliente plantea. Esta situación que nosotros tenemos que argumentar tiene que ser en respuesta de resolver de la mejor manera el proyecto planteado. Tenemos que resolver al final la problemática que tengamos. Igual, nosotros como diseñadores tenemos muchos recursos a los cuales nosotros podemos acceder. Entonces, va a ser importante que definamos cuáles van a ser ese tipo de recursos. Por darles un ejemplo, ¿el cliente quiere fotografía o no quiere fotografía? ¿El cliente quiere ilustración o no quiere ilustración? Si quiere ilustración, ¿qué tipo de ilustración quiere? ¿Una ilustración mucho más realista o una ilustración que sea mucho más abstracta? Entonces, si nosotros lo vamos definiendo desde un principio, básicamente vamos a tener toda nuestra línea de diseño, toda nuestra guía de diseño y va a ser mucho más fácil trabajar. Lo cierto es que todo brief es una construcción inevitablemente co-creativa. Y ese es un factor fundamental para que el trabajo sea más eficiente, más sencillo, que lleve menos tiempo y que genere una relación de confianza mutua con el cliente. Esto al final ustedes no lo hacen solo, sino que lo hacen en conjunto con el cliente, porque mucha de la información ustedes posiblemente la tengan, pero va a haber otro montón de información que ustedes van a desconocer. ¿Quién les tiene que dar esa información? Su cliente. Entonces, por eso se dice que es una construcción co-creativa y de mutuo acuerdo con su cliente. ¿Por qué co-creativa? Porque en este caso van a ir surgiendo esas dudas que hablábamos anteriormente, pero también van a ir surgiendo algunas ideas. Es cierto, como diseñadores, no nos gusta muchas veces caer en hacer documentos escritos.
lo entiendo, pero créanme que va a ser fundamental al momento de estar trabajando. Un brief debe enfocarse en contestar las siguientes preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué? ¿Cómo va a implementar? ¿Cuándo se pondrá en marcha? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuánto va a costar? Los briefs son una herramienta de planificación necesaria para cualquier profesional de diseño, ¿sí? Dicho de otra manera, para que todos entendamos un poquito, un arquitecto no se pone a hacer una casa si no tiene sus planos, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que tener un documento que sea nuestra guía de trabajo para poder empezar a trabajar, porque si no, podríamos hacer cualquier cosa podría estar buena o también pudiera estar mala. Entonces, ¿para qué es importante el brief? Y aquí me gustó esta imagen. Hacer siempre lo que quieren los clientes es un gran error, ¿sí? Es cierto, los clientes saben lo que quieren, los clientes son los que piden, pero no necesariamente saben los principios que nosotros como diseñadores conocemos. Entonces, los expertos en diseños, en este caso, ¿quiénes serían? Ustedes y yo. Pero el cliente podrá tener alguna idea, pero no necesariamente esa idea tiene que ser correcta. Entonces, precisamente por eso, ustedes tienen que sacar del error a su cliente y hacer un buen trabajo. Esto no lo hacemos, obviamente, si no tenemos un estudio previo y aparte de ello, si nosotros no tenemos los conocimientos adquiridos. El brief es la herramienta que nos ayuda a darle sentido y dirección a las decisiones que se toman durante el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Entonces, cuando surge un proyecto de diseño, puede ser muy ambiguo, puede ser muy abierto. Nosotros lo que tenemos que ir haciendo es juntar la información pertinente del proyecto, juntarla de tal manera que ese proyecto se vuelva viable, porque si no, créanme, podríamos tener 1000 ideas y obviamente posiblemente ustedes no han tenido ese tipo de experiencia de tener clientes y que estén pidiendo cosas y muchas veces piden algunas barbaridades, pero un buen brief nos va a dar precisamente el sentido y la dirección de las decisiones que queremos tomar. Obviamente, ahorita es una decisión bastante genérica de lo que es un brief. Poco a poco vamos a ir viendo qué elementos tenemos que ir tocando para que realmente se entienda y cómo funciona el brief, ¿sí? Para nosotros hacer un buen brief y hacerlo bien, hay que sumar al cliente como parte activa del equipo, ¿sí? No podemos venir y empezar un brief, empezar un proyecto de diseño si yo no tengo una buena relación con mi cliente. Yo tengo que estar tú a tú con el cliente preguntando, resolviendo dudas, mostrándole avances de mi proyecto, porque al final también el cliente pues tiene una idea de qué es su producto, entonces nos puede ir ayudando en el desarrollo del mismo. Al final, el brief es una herramienta que nos va a servir para compartir conocimientos y experiencias fundamentales para evaluar resultados. Ojo, el diseño ya no es solamente de ver que se vea bonito, tiene que cumplir con objetivos, ¿sí? Yo busco lograr algo por medio de mi diseño. Ese algo tiene que ser medible, ¿sí? Entonces, precisamente para ello me sirve esta herramienta. Es decir, una herramienta que afecta todo el proceso de trabajo desde la detección de las necesidades hasta la implementación del proyecto. Por darles un ejemplo, si viene un cliente y me dice, mira Henry, yo necesito un logotipo, el cual se pueda imprimir en tarjetas de presentación, se pueda bordar en playeras porque quiero hacer un bordado en playeras, pero también quiero que aparezca en redes sociales.
pero también me gustaría que aparezca en una valla, una gigantovalla en la calle. Entonces, obviamente yo desde ahí, esa información la apunto para que cuando yo genere la parte creativa, tengo que tomar en cuenta todas esas aplicaciones. Entonces, para eso es que me sirve el brief. Entonces, yo de antemano sabría que mi diseño tiene que ser tan versátil para que pueda ser impreso no solamente en una hoja membretada, sino que se pueda ver bien a la distancia en una valla o que al momento de reducirlo tanto se pueda bordar directamente en una playera. No sé si me estoy dando a entender, chicos, y me gustaría, eh, si hay algún tipo de preguntas, que me la digan para yo ir resolviéndolas en el momento preciso. Muy bien, el brief o también conocido como briefing. El briefing es un anglicismo que significa carta o informe y es un documento usado en el mundo del diseño gráfico que generalmente se lleva a cabo en los primeros encuentros con el cliente. Sin embargo, a veces por desconocimiento o dejadez no se realiza. Créanme que también el brief, a pesar de que es una herramienta tan fundamental, muchos diseñadores lo omiten. Esto es un error que sí es importante que lo erradiquemos. No podemos trabajar un diseño si no tenemos un brief. ¿Por qué? Porque el brief tiene que tener algunos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del brief? ¿Por qué se necesita elaborar y entregar un resumen de diseño? El objetivo del brief es que todas las partes involucradas tengan el mismo nivel de comprensión de lo que se va a desarrollar. Tanto el cliente como yo tenemos que tener las pautas bien establecidas. Tiene que brindar una orientación y sirve para poder establecer parámetros contra los cuales, luego de testear conceptos y el desarrollo en la medida que el proyecto va avanzando. Algunos diseñadores brindan a sus clientes un conjunto de preguntas, que básicamente es un cuestionario que esperamos que el cliente nos conteste. No necesariamente tiene que ser tan estructurado. Al final, como les digo, el brief es adaptable a las necesidades que yo tenga como diseñador. Aún así, es responsabilidad del cliente definir los objetivos del proyecto, identificar la audiencia. La audiencia es a qué personas va desarrollado el trabajo que voy a hacer y establecer el contexto del proyecto para ejemplificar o para que tengamos una idea. No es lo mismo venir y hacer un logotipo para un público femenino que para un público masculino. Imagínense, me mandan a hacer un logotipo para un buffet de abogados, no puedo hacer como que fuera una juguetería. Eso es lo que yo tengo que ir definiendo directamente en el brief. Eso es también mi grupo objetivo, hacia quién va dirigido, ¿sí? ¿Quién va a consumir al final ese diseño? Dicho de otra manera, ¿quiénes van a ver el material que ustedes hagan y a quién quieren ustedes persuadir que posiblemente hagan algo? Entonces, para eso es el brief. Un buen brief es la inspiración para que el equipo creativo descubra soluciones innovadoras e ingeniosas, ¿sí? A pesar que es un documento escrito, créanme que un brief va a desarrollar de tal manera algunas ideas porque nos va a dar chance de pensarlo, de saber a quién se lo voy hacia quién voy a ejecutar el documento que estoy haciendo, el diseño que estoy haciendo. Al leer un brief, el creativo debe de inspirarse. Este documento es crucial para la construcción de una campaña exitosa o de un diseño exitoso. Debe exponer problemas específicos para obtener respuestas antes y eficaces. A ver, aquí sí les voy a agradecer que abran su micrófono
e intentemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué propósito esperan ustedes que pase con los carteles que me tienen que entregar la próxima semana, el día lunes? A ver, ¿quién anda por ahí que me conteste un poquito? ¿Qué esperaría que logre su cartel? Que deje la idea clara de lo que se espera, o sea, que dejen claro el objetivo que andábamos buscando, o sea, representar el episodio o la película en cuestión. Buenísimo, Sergio. A ver, planteemos entonces el caso. Si tú quieres que tu afiche o tu composición que hagas represente, haz de cuenta que estás viendo algún tipo de capítulo de tu serie y quieres que se represente ese capítulo, ¿qué elementos debería de reunir para que realmente sea representativo? ¿Qué creerías? Lo más relevante del episodio, si es de una serie, para que Perfecto, se entienda de qué estamos hablando. perfecto. Entonces me imagino que tomarías alguna escena clave que sea el punto medular de todo el episodio y de alguna manera tratarla de representar. Entonces, ese sería entonces uno de tus objetivos. A ver, quiero que alguien más quería comentar. A ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Mijail. Igualmente, saludos para usted, Henry, para todos los compañeros. Yo esperaría que mi trabajo cumpla con el objetivo de, ahí sí que, de cumplir con los lineamientos que se tienen establecidos para la realización del mismo y que aparte sea realizado con creatividad esmero para que le dé un plus a la hora de tener una presentación. Buenísimo, muchas gracias por tu aporte. Te agradezco mucho. Imagínense que en uno de los objetivos que ustedes tengan es crear impacto y que llame la atención. Dejemos este tema así bien básico y bien sencillo. Crear impacto y que llame la atención. Si ese es el objetivo, ¿qué podríamos hacer creativamente para crear impacto y que llame la atención? A ver, ¿quién se anima a responder? Y pensemos en los elementos de diseño que tenemos a nuestro alcance. A ver, José Aníbal, buenas tardes. No sé si por ahí. Ok, parece que no está presente José Aníbal. Gabriela Denis, buenas tardes. No sé si andas por ahí para que nos pudieras platicar un momentito. A ver, parece que entonces que tenemos otra compañera ausente. Karen Daily, buenas tardes. ¿Qué tal, Daily? Buenas tardes. A ver, si el objetivo de diseño fuese crear impacto y llamar la atención, ¿qué crees tú que podrías hacer tú para resolver esta interrogante? Ok, Gaby, buenas tardes, no te preocupes. Pero igual, ayúdale, tal vez si no le sirve su micrófono, ayúdale a Daily escribiendo qué creen ustedes que podríamos utilizar como recurso gráfico para crear impacto y que llame la atención. Las tendencias es interesante, pero ahorita con el recurso que tenemos de diseño, con los elementos conceptuales, con los elementos de diseño que tenemos, perdón. Buenas tardes, Oscar, buenas tardes, un placer saludarte. pues siento que tendría que ser tanto como lo que estamos usando, o sea, lo que hemos aprendido, o sea, los puntos, y ¿Sí? tal vez como que
tenga una doble función en sí lo que vamos a hacer. O sea, tenga representado en dos formas Ujú. el diseño. Ok, eso me parece interesante, usar los elementos prácticos del diseño y de alguna manera buscar una función o una representación. Sí, Más o- sí, 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 eso sí, sería. sí, 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 ok. Buenísimo. Fíjate que aquí estoy viendo algunas cositas que me están escribiendo y si el objetivo sería eh, llamar la atención, ser vistoso, alguien me ponía aquí que el color pudiera ser un buen recurso y buenísimo. Podríamos hacer un uso de un contraste de color, un contraste muy fuerte. Entonces, ese contraste de color pues haría que el diseño fuera vistoso, llamara la atención, ¿sí? Podríamos trabajar con diferentes tamaños, dimensiones, tener elementos pequeños, tener elementos grandes, que de alguna manera hagan que la gente se interese y que empiece a ver de otra manera o con otros ojos el diseño. Entonces, para eso sirve el brief. Entonces, ustedes empiezan a desarrollar sus objetivos, qué es lo que esperan lograr, y si alguien me pone aquí que sea fácil de interpretar, muy bien. Gaby, muchas gracias por tu observación. Si vengo yo y digo, yo espero que mi diseño sea fácil de interpretar, entonces difícilmente voy a tomar la elección de hacer una abstracción o una abstracción demasiado abstracta. Porque si mi objetivo de diseño es que sea una fácil interpretación, entonces lo más seguro es que mi diseño se tenga que entender a la primera de una forma mucho más fácil y sencilla. En este caso, si yo busco que sea una fácil interpretación, posiblemente tomaría como recurso gráfico una fotografía. Entonces, no sé si con estos ejemplos empezamos a tener una idea un poquito más clara para qué nos sirve el brief, ¿sí? Entonces, si en mi brief dice este diseño del afiche que vamos a hacer tiene que ser para niños entre 5 y 8 años. Lo más probable es que yo no use mucho texto, porque están en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? A los niños a los 5 años, pues muchos o la gran mayoría ya sabe leer, pero su nivel de lectura no es tan elevado como lo podemos tener nosotros. Entonces, voy a tratar la manera de tener el texto como un recurso secundario y no utilizarlo eh, o no hacer mucho la utilidad de él, sino que ser mucho más gráfico. Entonces, precisamente para esto me sirve el brief, para ir tomando algunas decisiones creativas y no ir resolviendo las cosas a la ligera ya cuando lo vamos trabajando. Entonces, aquí tengo algunos pasos de Francesca Bueno. Y ella nos dice que para hacer un buen brief hay 6 pasos los cuales nosotros deberíamos de ponerle atención. Primero, el cliente necesita traducción. Procura traducir lo que el cliente quiere al lenguaje que hablamos los creativos. Y entonces muchas veces cuando nosotros estamos directamente platicando con un cliente, nos pasan situaciones tan cómicas o a veces tan raras como el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Quiero que se vea azulado, pero no de un color tan azulado. Y créanme, se escucha así de el cliente que está pidiendo, pero muchas veces el cliente no tiene una idea tan clara como nosotros pretendemos que la tenga. Y entonces en el brief nosotros ya vamos traduciendo precisamente esas ideas a conceptos que nuestro equipo de diseño o mi persona la entienda mucho más fácil. Porque nos pueden decir, mira, yo necesito que le idea es transmitir una sensación de drama, pero que sea feliz. Madre, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, nosotros tenemos que ir encontrando estos puntos medios con los cuales nosotros podamos ir trabajando y todos nos sintamos cómodos. Punto número 2, entender al cliente y sus necesidades.
Así como nosotros tenemos nuestras personalidades bien definidas y cada uno somos bien diferente del otro, muchas veces los clientes nos pasa exactamente lo mismo. Hay clientes que saben lo que quieren, hay clientes que no saben lo que quieren, hay clientes que son soñadores, pero también hay clientes que creen ser sabelotodos. Entonces, dejar claro primero quién es el creativo, ¿sí? Entonces, encontrar cuáles son realmente las necesidades de nuestros clientes. Nuestro grupo objetivo, aquí lo puse como los buyers, que son las personas que vamos a definir nosotros como las personas que van a consumir el trabajo que nosotros estamos haciendo. El grupo objetivo o un buyer es la persona, es la representación ficticia, pero basado en casos reales del cliente ideal de una empresa. Por darles un ejemplo, eh, planteemos un producto. En un mundo ideal, yo voy a sacar una línea de galletas con sabores de chispas de chocolate, pero con forma de figuritas de animales. Con esa descripción, ¿quién creen que serían las personas que comprarían estos productos? ¿O para quiénes son las personas que va inspirado este producto? Vamos, Perdón, no te escuché, Mijail. vamos, Para niños. sí. Exactamente. Entonces, en mi brief tendría que ir que el diseño de la marca o el diseño que yo haga de estas galletas tiene que ir en función de los niños. Ese va a ser mi grupo objetivo, ¿sí? Entonces, todo lo que haga yo creativamente tiene que ir en función de llamarle la atención a los niños. Entonces, este va a ser mi grupo objetivo, ¿sí? Entonces, al final, no es la persona que me está contratando al que yo tengo que agradar, sino que yo tengo que agradar a la persona la cual esperamos que consuma nuestro diseño. Entonces, sí es una situación un poco compleja porque viene el cliente y nos podría decir, mira, para estas galletas de, de chispas de chocolate con formas de animalitos, quiero que tenga un ambiente tipo Robocop, tipo Rambo. Porque en la cabeza del cliente estas películas le fascinaron tanto que él quisiera algo así. Pero yo ya como diseñador, como creativo, como experto, bien le puedo decir, mira, ese es un buen recurso para no herir los sentimientos. Mira, ese es un buen recurso lo que estás pensando. Pero si estamos hablando de animalitos, sería mucho más interesante que hagamos algo como que fuera un zoológico, como que fuera una jungla, como que fuera una selva, para que tenga el contexto con los animalitos. Entonces, precisamente para eso es que nos va sirviendo el brief, para aterrizar en ideas un poco más claras, porque a veces el cliente puede estar un poquito eh, equivocado. Alguien me preguntaba aquí, Oscar, ¿a veces se usan las cajas negras o transparentes, Henry, para el brief? Sí, pero básicamente, Oscar, con tu pregunta, cuando utilizamos este recurso creativo de caja transparente o caja negra, esto es ya cuando tienes definido tu brief, porque estas herramientas te van a ayudar a desarrollar algunas ideas creativas. El brief básicamente solo es un parámetro, es decir, bueno, mi grupo objetivo, ¿quién va a ser? Niños. Ok, ya después cuando estás desarrollando tu diseño, es que lo haces creativo para los niños y ahí usas ese recurso. En este primer momento, solamente es hacer un documento que nos da las directrices de qué es lo que vamos a trabajar. Un tercer paso para desarrollar un buen brief es el punto de partida. El brief es el punto de partida y no la idea. Aquí vamos un poquito con lo que mencionábamos contigo, Oscar. No es la idea final, sino que sencillamente es definir el proyecto, qué es lo que tenemos que hacer, para cuándo lo tenemos que hacer, cuánto va a costar, cuánto tiempo me tengo que tardar, quién lo va a consumir, ¿sí? Y qué es yo del proyecto a realizar. En ningún caso estoy mencionando aquí ideas creativas, sencillamente estoy definiendo la situación que tenemos que definir.
Muchas veces ni siquiera el propio cliente puede brifear una referencia, porque puede tener muchas ideas. Y aquí, Oscar, me dices que podría ser como un contrato. Sí, más o menos si lo queremos ver de alguna manera, porque en el contrato vas a especificar todo lo que se necesita hacer y qué no se puede hacer. Lo mismo va a ser el brief. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué puede esperar el cliente? ¿Qué no puede esperar el cliente? ¿Cuánto va a costar? Porque como diseñador también es importante, chicos, que aprendamos a que tenemos que cobrar nuestro trabajo. ¿Cuánto puede esperar el cliente? Porque muchas veces viene el cliente y le dice, mira, yo necesito que me hagas un diseño y posiblemente yo le doy un precio. Pero mira, ese precio y el cliente, como muchas veces se la puede llevar de vivo, pero entonces ese diseño tiene que aplicar para redes sociales, para impresiones, va a estar en Mupis, va a estar en Gigabytes, y entonces, pues decirle no, mi costo es precisamente para estas aplicaciones. Entonces, tanto ustedes como el cliente van a saber qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces el cliente tiene alguna idea como esta. Oscureceme más el negro. O sea, es un concepto bien difícil de entender. Entonces, muchas veces el cliente no sabe qué es lo que espera y nosotros tenemos que ser esos traductores creativos que le lleven a la realidad la idea que tiene el cliente. Y aquí tenemos algunos casos de qué es lo que espera el cliente y lo que deberíamos de hacer nosotros como diseñadores. Quiero mi logo más grande y nosotros posiblemente vemos aquí el logo de Lacoste, ¿sí? Entonces el cliente siempre va a querer que sea más vistoso, siempre va a querer que sea el que más se mire, que llame muchísimo la atención, pero de aquí parte la estética de diseño que ustedes han ido desarrollando y esa va en función de los conceptos y principios de diseño que ustedes han aprendido. Entonces, no es lo mismo presentar un gran dinosaurio, que es lo que el cliente espera, pero ya con la estructura de diseño que nosotros aprendamos a utilizar. También con el criterio visual que nosotros atendamos el proyecto, vamos a tener diseños un poco más interesantes. Veamos el caso aquí del caballito del Mustang. Posiblemente nosotros diseñamos algo como esto, pero el cliente si empieza a pedir cambios y empieza a pedir algunas cosas innecesarias, pudiéramos caer como en el segundo ejemplo. Entonces, como les digo, la estética es importantísimo aquí. El cliente puede querer muchas cosas, pero nosotros somos los que tenemos que traducirlas a elementos que sean viables, que sean atractivos, pero más que todo que funcionen con nuestro grupo objetivo. El grupo objetivo no es directamente el que paga el diseño, sino que es a quien va dirigido el material. 4. Lo más importante es tener un problema que resolver. Yo no puedo venir y empezar un trabajo de diseño si no tengo algún objetivo. ¿Por qué? Porque si no estaría haciendo cualquier trabajo al azar sin esperar ni tratar de resolver algo. Los proyectos deben servir para resolver alguna necesidad de la marca o aprovechar alguna oportunidad que puedan cambiar percepciones de la misma. Por darles un ejemplo, ahorita que surgió este tema del COVID, pues obviamente se empezaron a dar cuenta que muchas marcas empezaron a trasladar sus negocios eh, a situaciones online. ¿Qué había ahí? Una necesidad. ¿Y cuál era? Trasladar su negocio a situaciones que fueran virtuales. Lo que pasó en la universidad, dejamos de ir a la clase presencial y de alguna manera empezamos las clases online. Entonces, de alguna manera teníamos que resolver ese problema. Lo mismo pasa con las situaciones de diseño. Resolvemos problemas para tener soluciones creativas. Nosotros como diseñadores tenemos que conocer el producto como que si nosotros fuéramos los dueños. Prueba tu producto, úsalo, ponte en los zapatos del consumidor, aprende todo lo que hay que aprender del producto. ¿Por qué? Porque si yo conozco del producto, bien, se me va a hacer mucho más fácil saber qué poder transmitir con esa información. A ver, me cuentan aquí o me levantan la mano o me dicen si sí o no. ¿Alguno ha visto la película
de Mel Gibson, Lo que ellas quieren. Ok, hagamos una cosa, aparte de la tarea que tenemos, les dejo como tarea ver esta película. Búsquenla, Lo que ellas quieren de Mel Gibson. Esta película precisamente trata de un publicista que llega a ser un éxito por algunas situaciones que se dan, porque no les voy a espolear la película. Pero de aquí de alguna manera van a entender o hacen algunas referencias de cómo es que se vende la publicidad. Entonces, chicos, para todos, vean esa película, Lo que ellas quieren de Mel Gibson. Y después platicamos, pero se van a dar cuenta que va muy enfocado precisamente a esto, conocer el producto como si fuéramos nosotros los dueños. Yo no puedo venir, perdón, y vender un producto si yo nunca lo he probado. Imagínense, les vengo a tratar de vender un helado de aguacate y posiblemente nunca lo he probado. No sabría decirles cuál sería la parte interesante del helado de aguacate. Entonces, yo tengo que conocerlo, saborearlo, por qué es beneficioso, por qué ayuda, o sea, saberlo. Y precisamente por eso, saber transmitir eh, las cualidades del producto. Y muchas veces hay diseñadores que terminan conociendo más la marca que el mismo gerente de la misma marca. ¿Sí? A mí me ha tocado como experiencia que muchas veces he trabajado y trabajaba con una empresa que hacíamos material publicitario y a veces me llegaba con unas ideas así súper fumadas. Y venía yo y le decía, mira, tu idea está muy interesante, pero recordate que tu producto es esto. Le estás vendiendo a estas personas. Recordate que tu producto cuesta tanto, entonces no lo puedes vender de esa manera. Y entonces el cliente a veces llega con unas ideas que nosotros de alguna manera los tenemos que bajar a la tierra realmente. Entonces, precisamente para eso va a ser nuestro brief. Y como último punto, informa en forma. Hay un estándar de información como la que deberíamos contar antes de empezar un proyecto. ¿Cuál va a ser esta información? Información de marca, producto o servicio. ¿Qué es lo que te pasa? Tengo que entender realmente cuál es el producto, cuál es la marca. Entre la información básica que yo tengo que tener es el nombre de la empresa, ¿sí? Hacia quién le voy a trabajar. Información también de la persona de contacto. ¿Cuál va a ser mi línea de comunicación directa? Si yo tengo alguna duda, ¿con quién me puedo acercar? ¿Quién me puede resolver esas dudas? O si yo necesito presentar algunos avances, ¿quién es esa persona que va a ir viendo los avances? Necesito una descripción de la empresa. Aparte de la descripción de la empresa, valores corporativos de la marca. Yo necesito entonces una breve descripción también del proyecto. ¿Qué se espera? Darles un ejemplo. Ahorita podríamos hacer el ejercicio de hacer un brief para los afiches o las composiciones que tenemos para nuestras tareas. ¿Cuál sería la descripción de este proyecto? A ver, ¿quién me podría apoyar con su micrófono y decirme, según ustedes, cuál sería la descripción del proyecto que se dejó para el próximo día de clase? Vamos a ver, Andrea Gabriela, ¿estás por ahí? A ver, si a ti te tocará ahorita hacer una descripción del proyecto que tenemos que entregar el próximo día de clases, recordándote un poquito que son los afiches o las composiciones sobre nuestra película favorita, ¿de qué manera lo describirías? A ver, mientras que ella escribe, también si hay alguien más que me pudiera ayudar y dar su aporte, se los voy a agradecer mucho.
A ver, chicos, no está tan difícil, recuérdense. De hecho, esta descripción del proyecto ya la tienen dada ustedes, que es parte de lo que vendría a ser nuestro brief. Y recuerdo un poquito, si venimos nosotros y hacemos una descripción del proyecto, la descripción vendría algo así. Hacer dos composiciones, tamaño carta, con la técnica que prefiramos, donde se representen dos películas de mi predilección. En ambas composiciones debe representarse los diferentes principios aprendidos en clase. ¿Cuáles son esos principios? Los principios de Wishes-Wong sobre los elementos de diseño. Esa es la descripción del proyecto. ¿Dónde la obtuve? Yo se las di cuando les mandé la tarea que aparece ya en la plataforma. Entonces no debería ser tan difícil la descripción del proyecto. El consumidor o la persona, en este caso, ¿quién creen que va a consumir el trabajo que ustedes van a hacer? ¿Hacia quién debería de ir enfocado? Hacia el catedrático que lo califica. Pues básicamente sí, un poquito así, porque yo voy a ser el que lo va a calificar. Entonces, tienen que pensar en mis expectativas como consumidor. ¿Cuáles creen ustedes que son mis expectativas con el proyecto de ustedes? ¿Qué esperaría yo obtener de ese trabajo? Que sea creativo, que sea interesante, que sea innovador, ¿sí? Porque es lo que yo espero. Entonces, de alguna manera, si ustedes saben quién va a consumir el proyecto, pues van a saber qué es lo que podrían hacer. Si yo fuera una persona aburrida, apática, pues entonces ustedes dirían así como que tiene que ser algo que lo duerma, pero no. En este caso, soy creativo, soy diseñador y me gustaría ver ideas creativas, innovadoras. Entonces, ustedes ya saben quién va a ser su consumidor y en función de su consumidor, hacer el trabajo. ¿Cuál podría ser el objetivo? ¿Cuáles creen que podrían ser unos objetivos aquí de este diseño? Henry, Perdón, creí que tenía abierto el micrófono. Les decía entonces, muchas gracias Oscar. Les decía entonces, a ver, ¿por dónde me quedé o qué fue lo último que me escucharon? A ver, ya agarré el hilo porque tengo aquí la constancia de lo que me iban escribiendo. Entonces estábamos hablando de los objetivos. Entonces nosotros tenemos que venir y entender hacia dónde quiero llegar, qué quiero lograr con esto. Entonces les hacía la pregunta, ¿cuáles son los objetivos que queríamos? Pudiera ser calidad, originalidad. Si esperamos tener originalidad, decía que entonces tiene que ser algo de inspiración mía, no se puede parecer al trabajo de nadie más. Eso sería entonces mi objetivo, la originalidad. Entonces, en función de la originalidad, a mí se me ocurre que yo podría mezclar diferentes tipos de textura. ¿Ok? No tengo una idea clara, pero yo ya sé hacia dónde quiero dirigirme. Para eso me sirve el brief. ¿Sí? Entonces, como les digo, no es que aquí plasme la idea final. Sencillamente van a ser directrices con las cuales yo podría estar trabajando. Tengo que tener una idea, un propósito. Tengo que tener algo que decir. Por darles un ejemplo, voy a hablar de Jurassic Park, ¿sí? Entonces, la idea central son los dinosaurios, de alguna manera,
Que se vean los dinosaurios, pues muy sencillo ahorita, no nos estamos complicando mucho. Podría también hablar sobre la personalidad marca, o en este caso la personalidad del afiche o la composición, que sea alegre, que sea extrovertida, que represente dinamismo o que sea seria. Entonces hay muchas cosas que podría ser importantísimo. Importantísimo, hablar sobre las ventajas y beneficios de nuestros productos frente a la competencia. Entonces tengo que entender que hay algunas cosas que yo tengo como recurso propio que los demás no tienen y sacarle provecho precisamente a eso. Entonces esa es la presentación del día de hoy, ¿sí? Básicamente es una información general del brief. Para complementar esta información, de hecho esta presentación también está subida directamente en su Blackboard, ¿sí? Cuando vayan a la plataforma de Blackboard se van a dar cuenta que ya está habilitada el siguiente material de aprendizaje. Dice el brief. Ahí nos vamos a encontrar con toda la información complementaria de lo que está o de lo que se habló el día de hoy. Aparte de ello, va a aparecerles también esta presentación y adicional les aparece una actividad. Recuérdense que la actividad está directamente adentro del material de aprendizaje. No lo busquen en actividades, sino que van a tener que entrar directamente al documento o a la carpeta que les aparece que dice brief, van a tener que leer cada uno de los espacios y al final les aparece la tarea que hay que hacer, ¿sí? Como recomendación, chicos, les voy a agradecer entonces que también puedan ver esa película que les mencionaba, Lo que ellas quieren. Es un tema sobre publicistas, es un tema sobre diseñadores y de alguna manera nos da algunas ideas, de alguna manera un poco cómicas, de lo que es el mundo de la publicidad. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación.